Hola, bienvenido a Leos. Somos la Pastoral de Jóvenes de Vida Abundante Coronado. Damos gracias a Dios por permitirnos estar cerca de vos. Dios quiere sanar nuestras vidas y por esto aprenderemos por medio de su palabra de qué forma desea hacerlo en esta serie llamada Antídoto. Estamos súper emocionados de ver lo que Dios está haciendo y hará con nosotros. Así que toma notas, hacenos preguntas y comparte lo que estás aprendiendo durante este tiempo. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Jóvenes Back, donde podrás obtener recursos, interactuar, divertirte y ser miembro de nuestra comunidad de jóvenes. Es tiempo de recibir la enseñanza, así que ponte cómodo y prepara tu corazón. Hola, se sabe que el rencor es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o de un daño recibido. Sabemos que es un virus silencioso. Sus síntomas son progresivos y sus consecuencias letales. Para hablar de esta enfermedad y aún más importante del antídoto, hemos invitado esta tarde a Steven Corrales. Hola Steven, ¿cómo estás? Pero oiga, mae, súper contento de estar acá para hablar de un tema tan importante como el antídoto al rencor y el odio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy bien, Steven. Las personas en general hemos aprendido a vivir con esa bacteria en nuestro cuerpo. Sin embargo, vos podrías darnos muchísima ayuda porque lo que queremos descubrir hoy es por qué no es una opción vivir con el rencor en nuestra vida. Mae, vos acabas de tocar el punto clave porque vos dijiste, hemos aprendido. ¿Y de dónde lo hemos aprendido? Del mundo. El mundo nos ha enseñado que nosotros debemos pagar mal por mal, que yo soy merecedor de mi bienestar y que si alguien me hace daño, entonces devuelvo el golpe. Y nosotros hemos ido construyendo un conocimiento en donde simplemente tenemos que buscar hacernos sentir bien y si alguien más se opone a eso, vamos a dar duro, vamos a buscar perjudicarlo hasta yo poderme sentir bien conmigo mismo, supuestamente. Sin embargo, Jesús sube el estándar a otro nivel, nos dice cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y esto lo podemos encontrar en el Sermón del Monte, donde hay instrucciones clarísimas de cómo debemos vivir según el reino del Señor. Te leo rápidamente Mateo 5, donde dice, ustedes han oído que se dijo a tus antepasados, entonces vuelve a hacer esta referencia a lo que enseña el mundo, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Entonces ahí nos deja un estándar de justicia humana, de moralidad, donde se nos dice qué está bien y qué mal. Sin embargo llega Jesús y dice, pero yo les digo, todo aquel que esté enojado con su hermano y que le diga insensato será culpable no ante la corte humana, sino ante la corte suprema, hablando del Señor. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno del fuego. Entonces son palabras fuertísimas que elevan el estándar a otro nivel, porque decir insensato, idiota, puede que hoy nos parezca algo muy normal, sin embargo, ante los ojos de Dios es algo sumamente malo. Según lo que nos decís, yo quisiera rescatar dos cosas. Primero, que vivimos gobernados por la ley del ojo por ojo, diente por diente, prácticamente. Correcto. Y nos hemos acostumbrado a esto, que era lo que decías. Y por otro lado, que de alguna u otra forma nosotros no estamos listos ni entrenados para ir en busca de abordar estos temas de manera clara y conversándolo, porque normalmente, a ver, cada vez que alguien nos falta el respeto o comete una ofensa, nosotros, ¿qué solemos hacer? Callarnos. ¿Por qué vos crees que esta cultura está tan arraigada en nuestro mundo, en nuestra sociedad? Yo creo que es parte del pecado y es que desde muy chiquitito se nos enseña así. No sé si vos has visto o si te ha tocado hacerlo con los niños pequeños, es que tal compañerito me hace bullying, devuélvasela. Ajá. Entonces es algo que desde chiquititos, que si él tiene el confite que yo quería en la piñata, entonces vamos aprendiéndolo a pensar en mí, y si eso ocurre a costa de los demás, del bienestar de los demás, no importa. Voy a buscar estar bien conmigo mismo. Entonces es algo que hemos aprendido desde muy pequeños y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y es por eso que precisamente necesitamos de Jesús para desaprenderlo y vivir conforme a ese reino de justicia que Él tiene para nosotros. Ese es un muy buen punto, porque si hoy lamentablemente alguien asesina a otra persona en nuestra cultura en Costa Rica en el 2020, va a la cárcel.
pero nadie va a la cárcel si le dice idiota a otra persona o si no lo perdona. ¿Cómo hacemos, Steven, para que esto que está escrito en la Biblia resulte importante para nosotros en nuestra vida diaria? Bueno, aquí me recuerda mucho este pasaje que tengo apuntado, que es ¿de dónde surgen las guerras? Y te lo pregunto a vos, ¿de dónde surgen? Bueno, yo diría que los problemas políticos de las potencias mundiales. Bueno, ¿qué pasa si yo te digo que eso primero nace por el rencor y el odio que tenían los individuos y que colectivamente lo juntaron para poder agarrarse con el otro país? Y eso es justo lo que nos dice Santiago 4. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Empieza con la misma pregunta. No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Entonces es eso que nosotros tenemos, los deseos que tenemos. Desean algo y no lo consiguen. ¿Y qué es lo que hacen? Matan y sienten envidia. Suena demasiado familiar hoy día. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces creo que todo nace de nosotros mismos, de nuestro corazón sucio, lleno de pecado, lleno de egoísmo. Entonces, una guerra como la que hubo hace 80 años, no sé hace cuánto, de la Segunda Guerra Mundial, nace porque unos fulanos simplemente tenían deseos de exterminar a la raza que les estaba robando su bienestar. Entonces, es sumamente vacilón como algo tan grande puede nacer de algo tan pequeño y nosotros podemos menospreciar eso pequeño que hoy sentimos que se llama rencor y odio. Ok, ¿vos crees que de alguna manera como sociedad e individuos, y de repente los muchachos que nos están escuchando puedan decir, uy, es cierto, hemos subestimado ese sentimiento de alguna forma en la vida diaria? Claro, es que se ve normal, digamos, si yo me llevo mal con alguien, todo el mundo lo pasa por alto. Tal vez se hace como la bronca entre gente, pasa mucho en los colegios, ellos contra nosotros, entonces la sección A contra la sección B, o cosas así, ¿verdad? Se ve muy normal, y después salimos a la calle y entonces se ve más como en la política, o cosas así de adultos, entonces, bueno, los de derecha y los de izquierda, o los de la liga contra Saprissa, entonces la gente se empieza a llevar mal, pero es totalmente tolerado, se ve como parte de la vida. Sin embargo, yo lo veo como un camino, como hoy podemos estar acá, pero no sabemos hasta dónde vamos a llegar, y en Santiago 1 también habla de eso, nos habla de un camino en donde empieza todo por nuestros malos deseos, que nos lleva a la tentación nos lleva al pecado, y el pecado ¿en qué termina? En muerte. En muerte. Entonces, me gustaría leerlo también. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. O sea, no es culpa del fulano de enfrente, es culpa de lo que yo ya quiero, de los deseos que yo tengo. Y entonces nos arrastran y nos seducen. Luego, cuando el deseo es concebido, engendra el pecado. Entonces, esos malos deseos nos hacen pecar, y el pecado, una vez que han sido consumados, da luz a la muerte. Entonces, ese deseo chiquitito de yo quiero ser mejor que yo quiero, no sé, conseguir algo de parte de él, pero, no sé, él no quiso, entonces yo me llevo mal con él, lo ataco, puede parecer inofensivo hoy, dice dos fulanos que se llevan mal, pero no sabemos cuánto falta para que ese simple deseo termine en muerte. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros subestimamos este tipo de pecados, cuando subestimamos los malos deseos o el rencor, el odio que podemos tener con otra persona, no sabemos qué tan peligroso puede ser. Y yo diría que todos son iguales de peligroso, entre más rienda suelta le demos a ese odio, porque a final de cuentas el odio termina dominándonos. Por eso es que dice que, o sea, hace como la comparación con una mujer embarazada, ¿verdad? Empieza por el pecado, después engendra el pecado, perdón, y termina en muerte, porque simplemente es algo que es inevitable que suceda. Si hoy empieza con algo chiquitito, es una bola de nieve que va a terminar destruyendo a un nivel insuperable. No puedo sacarme del corazón algo que mencionabas al principio, que era el tema del bullying. Y muchos de los chicos que nos están viendo han participado en alguno de los 3 escenarios, siendo la víctima, siendo el agresor o bien siendo los espectadores. Sin embargo, normalmente, y creo que tenemos mucha información sobre por qué una persona que agrede debería pedir perdón, pero por qué una que fue agredida
debería de pedir perdón es algo de lo que deberíamos de hablar. Sin embargo, lo que quisiera preguntarte con esto, Steven, es, ¿qué crees que le pasa a una persona que fue agredida y no abordó el tema, ya sea para limar las asperezas o bien enfrentar el conflicto? ¿Cómo se empieza a dar esa concepción del odio y el rencor en la persona? ¿Vos crees que es un momento exacto, que es progresivo? ¿Cómo luce en la vida diaria? Eso es muy curioso porque todo bully primero fue buleado. Me acuerdo de un video que me parece que pusieron una vez en el culto principal que empieza el papá trata mal a la mamá trata mal al chiquito, el chiquito trata mal al perro, y el perro va y muerde al vecino, ¿verdad? Entonces es como esta cadena donde si yo no sano lo que me hicieron, porque yo no tengo control de lo que me hicieron, lo que tengo control es de sanar eso, de pedirle a Dios por un proceso donde eso más bien lleve a sanidad, no solo mía, sino de la otra persona y posiblemente de otras víctimas, ¿verdad? Entonces, me parece que es sumamente importante poder perdonar, poder identificar, hasta aquí llegó esta cadena de mi parte, porque si yo la sigo, esa cadena nunca va a poder terminar, hasta que alguien pueda decidirlo por su cuenta. Entonces, me parece que es súper importante ser resiliente con todo el bullying que podemos haber recibido. Y si estamos más bien del otro lado, darnos cuenta de que ese daño que le estamos haciendo a otra persona no se queda en esa persona y no se queda en, no importa, somos compañeros, no importa, somos compas, y cuando termine el cole ya no va a pasar nada más, no sabemos hasta dónde puede llegar esa agresión. Ese es un muy buen escenario y me parece maravilloso lo que compartías. ¿Qué pasa, Steven, en el corazón de un muchacho, que es las personas a las que hoy queremos brindarles este antídoto? Quien lo agredió fue las personas que suponían debían de cuidar de él. Lo agredió papá, lo agredió mamá, lo agredió un familiar, un hermano. ¿Qué nos dirías de este tipo de situaciones que de repente son mucho más íntimas y qué tipo porque probablemente no termine esto con un asesinato como lo planteaba el escenario de las guerras, pero de qué manera esto puede fracturar algunas cosas en la vida de la persona y de la familia? Claro, es muy importante también poder sanar eso porque tal vez nosotros no tengamos el control de lo que me hizo mi papá, mi mamá, mi hermano, pero sí tenemos control de cómo lo devolvemos, en primer lugar. Pero también pienso en que ahora somos muchachos, tal vez vemos el matrimonio y la familia como algo muy lejano, algo de cosa de adultos. Sin embargo, nosotros tenemos totalmente el control de ser el papá o la mamá que nosotros no tuvimos, ¿verdad? En el caso de una persona que haya sido lastimada por su propia familia. Para que eso pueda ocurrir, primero necesitamos perdonar, que es un paso súper importante, pero muchas veces es muy difícil. Poder perdonar y sanar, a veces hay que hablar. He conocido muchas historias de personas que pasaron décadas mal con sus papás y el día que tuvieron el coraje de perdonar, más bien fue la persona que atacó en lágrimas diciendo, yo no sabía cuánto necesitaba yo esto, ¿verdad? Entonces me parece que sí, es muchísimo más duro, es muchísimo más profundo porque llega a fibras más profundas de nuestro ser, ¿verdad? Llega a atacar cosas que probablemente un compañero jamás podría llegar a atacar. Sin embargo, me parece que es sumamente urgente y necesario poderlo hablar con alguien más, poder buscar ayuda espiritual y si fuera el caso, ayuda profesional también, con personas capacitadas para agarrar el escenario, buscar las soluciones y ponerlas en práctica. Tengo dos preguntas adicionales. La primera es, creo que como sociedad tenemos este estigma de que si alguien agarró a golpes a otra persona, lo agredió, pero si alguien lo insultó, no significa lo mismo, ¿verdad? Y hay de repente estos estereotipos de que no seas llorón, no seas fragilito, suavecito, ¿verdad? ¿Vos crees que el daño producido por palabras o actitudes es igual de importante de atender en la vida de un muchacho? Yo diría que casi que hasta más, porque el golpe tal vez sana con alcohol y vendas, pero no sabemos hasta cuánto podría llegar a afectarnos una palabra.
He escuchado también historias sobre insultos que décadas después llegan a resonar y ni siquiera tal vez recordamos a la persona, pero nos las creemos. Usted es un inútil, entonces yo me creo que soy un inútil, paso la vida creyendo que soy un inútil y cuando estoy enfrentándome a la vida, pienso que soy un inútil y no me acuerdo de dónde sale, sin embargo es algo que entró tan dentro de mi corazón que me la creí y actué conforme a eso. Entonces yo diría que es casi que hasta más importante poder acompañar a los muchachos en la sanidad de cualquier herida en el alma, antes de cualquier herida física que se puede sanar en un hospital. Algún momento yo pensaba que de pronto el pegamento más fuerte a nuestras heridas y a las agresiones que hemos recibido es el rencor. Simboliza el rencor un recordatorio constante de aquella agresión. ¿Y qué pensás vos de la gente que dice, yo tengo derecho a estar enojado, yo tengo derecho a no perdonar a esa persona que lastimó? Yo creo que todos tenemos derecho a sentir, ¿verdad? No vamos a hacer, no vamos a tapar el sol con un dedo diciendo, no sienta, pase por alto cualquier cosa que le hagan, no sea inteligente. Cuesta mucho saber diferenciar entre los daños reales que nos están haciendo y aquellos que simplemente nos van a encender y que vamos a atacar, ¿verdad? Pero una vez que lo podemos hacer, que podemos decir, ok, sí, esta persona me está haciendo daño, lo que toca es alejarse, no necesariamente devolverlo, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces él me dijo, entonces yo le voy a decir. Entonces me parece que es de sabios poder identificar cuando vale la pena enfrentarse a una persona y decirle las cosas y cuando es mejor alejarnos y simplemente dejar que se quede con su problema porque ya hay momentos donde no es responsabilidad de nosotros. Muy bien. Ahora que sabemos la importancia de trabajar esto en nuestras vidas, ¿por dónde empezamos? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuál es el primer paso para conquistar este antídoto? Bueno, ahorita al principio estaba mencionando lo del Sermón del Monte, ¿verdad? Y el Sermón del Monte, que es, para los que no lo conocen, es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, empieza con algo llamado las bienaventuranzas, que es un pasaje lindísimo que suena un poquito irónico, bienaventurados los que sufren, ¿verdad? Y después da una promesa lindísima. Hay dos que me llaman la atención, uno está en el 7 y el otro en el 9, los versículos 7 y 9. El del 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Todos necesitamos misericordia, de fijo. Todos hemos pecado, todos hemos estado lejos de Dios, entonces todos de fijo necesitamos misericordia. Y segundo dice, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán hijos de Dios. Ahora aprovechando que estamos aquí en CRCS, recuerdo el movimiento de Peacemakers lindísimo que hacen ahora. Y me llama mucho la atención porque todos queremos ser hijos de Dios. Si usted es cristiano, es hijo de Dios porque Dios nos ha adoptado. Pero eso se tiene que notar. Entonces, más bien yo lo pondría al revés. Dichosos los hijos de Dios porque procuran la paz y esta es su marca. ¿Cómo se nota que somos hijos de Dios? Porque procuramos la paz. Entonces, me gustaría como dejar primero eso claro. Si nosotros queremos vencer el odio, el rencor, primero tenemos que ser nosotros los que promovamos esa paz. Con misericordia y buscando actuar como verdaderos hijos de Dios. Buenísimo. ¿Cuál es el primer paso para actuar como peacemaker? Yo debería, como persona de paz, yo debería buscar a la persona, yo debería hacer algo hacia adentro. ¿Cómo ingiero este antídoto del perdón? Claro, mae. Yo creo que es un tema mucho de humildad, porque muchas veces nosotros queremos tener la razón o queremos ser la persona bien vista. Siempre me hace gracia las historias de cole donde hay dos personas que están muy agarradas, entonces ambas personas se van por todo el colegio hablando mal una de la otra para echarse a medio colegio en contra. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que dejar de hacer. Primero hay que ser humildes y saber, puede ser que yo sea parte de este problema. De fijo tengo que ser parte. Y si simplemente soy la víctima, igual puedo ser lo suficientemente humilde de saber que devolver el golpe no va a lograr nada. Todo lo contrario, más bien va a provocar que esa persona quiera golpearme de vuelta.
Entonces, mae, me parece que la humildad es algo que todos necesitamos para poder empezar a promover la paz en nuestros círculos. Me encanta. Cuando uno va a la farmacia le explican cuál es el principio activo del medicamento que está comprando. En este caso, ¿de dónde podemos tener este antídoto y cuáles son los principios activos? Esas cosas que vos decís que lo describen y cómo funciona en nuestra vida. Bueno, precisamente hice como una receta de cuántos son, 5, 6, 7 pasos, o por lo menos 7 llamados que nos deja Jesús, parte del Nuevo Testamento, donde nosotros podemos ver cuál es el real antídoto al odio y al rencor. Si quieres te lo leo y creo que lo podemos poner en pantalla. Dice, hacer lo que queramos que nos hagan. Creo que le llaman La ley de oro. La ley de oro. La regla de oro es trate a los demás como quieres ser tratado, ¿verdad? Ajá. Después viene perdonar como Dios lo hizo con nosotros. Y esto es sumamente clave, ¿verdad? Nosotros no podemos andar por la vida pensando que somos merecedores de nada sin primero pensar, Dios me perdonó, ¿cómo yo no voy a perdonar al otro? Si yo desde que nací en pecado y aún así el Señor tuvo la misericordia para perdonarme, ¿cómo yo no voy a hacer lo mismo por los demás? Después, no vengarse, sino dejar la venganza en manos de Dios, ¿verdad? Creo que nosotros a veces creemos que somos los dueños de la justicia, entonces que si a mí me hacen, yo puedo devolverla, pero no es así. El único que tiene poder suficiente para ser justo, la única persona santa que tiene en sus manos todo el concepto de justicia es Dios. Y Él sabe lo que realmente es justo. Nosotros podemos pensar que estamos haciéndonos bien con devolver el golpe, pero realmente Dios es el que sabe con sabiduría cuál es la verdadera justicia. También estar en paz con todos, suena fácil, o puede sonar muy difícil, depende de dónde estemos, ¿verdad? Pero sí, tal vez es simple, pero es difícil. Pero se trata de nunca provocar a los demás, de poder vivir en paz con todos, a pesar de las diferencias que podamos estar teniendo. ¿Verdad? También nos habla la Biblia sobre vencer el mal con el bien. Entonces, me llama la atención, hay un video musical de Paramore, para los que lo conocen, que se llama Now. El escenario del video musical es como una guerra, pero es rarísimo porque lo que tiran es polvos de colores. Pero están como los buenos y está como un ejército ahí que se ven todos macabros. Pero entonces está como la persona más importante del ejército malo, por decir así, y se pone al frente, pero así bien firme, se ve bastante malo. Y entonces sale Hayley Williams, que es la vocalista de la banda, y lo que hace es abrazarlo. Y después empieza ahí todos los colores, ¿verdad? De toda la alegría. Es un video musical, entonces tenía que terminar bonito. Pero me llama la atención porque es sumamente poderoso. Se ve aquí el mal representado por este ejército y se ve el bien representado por esta gente, y lo que hace la representante del bien es abrazar. Y la reacción del general ese, que lo que venía era a destruir, es simplemente rendirse. No pudo contra el mal. Entonces me encanta cuando la Biblia nos habla de vencer el mal con el bien, porque es totalmente posible. También nos habla de evitar discusiones. Hay gente que, y yo creo que a veces estoy incluido, nos encanta andar de bochincheros y que si usted vota por tal partido, ¿verdad? Entonces esto es algo sumamente evitable. Simplemente hablemos cosas bonitas, hablemos cosas que nos unan, que no nos dividan. Yo creo que también es parte de una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, pero imagínense que cada persona evitara discusiones siempre. Todos viviríamos en paz, no habría guerra, no habría nada. Entonces, cuando veo este proverbio, realmente un hijo de Dios sabe cuándo decir las cosas y cuándo no, evitando llevarse mal con personas que no necesariamente tenía que hacerlo. Y por último, me encanta que dice bendecir y orar por nuestros enemigos. Lo natural que nosotros hacemos es bendecir y orar por aquellas personas que aportan a nuestra vida, que la hace más fácil, que la hace más disfrutable. Sin embargo, cuando nosotros podemos agarrar a una persona que nos está destruyendo, que nos está haciendo daño, y decimos, voy a bendecir a esa persona, voy a orar por esa persona, algo nuevo sucede dentro de nosotros. Tal vez no la persona cambia del mismo día, pero yo creo que Dios tiene el poder de cambiar cualquier corazón. Él puede suavizar cualquier corazón, y no sabemos el día en que esa persona más bien necesite de nosotros para sanar esa amargura que tiene por dentro. No sabemos exactamente qué es lo que
podría estar sucediendo. Puede ser que alguien le haya hecho tanto daño que ahora necesita descargarse sobre uno mismo. Entonces, mae, me encanta el Sermón del Monte porque deja muy evidente que nosotros estamos llamados a no insultar, a procurar la paz, a beneficiar a las personas que nos hacen daño, aquí apunto poner la otra mejilla, que es algo que no estamos muy acostumbrados. Si me hizo daño, más bien me quito, pero muchas veces lo que esa persona necesita es volvernos a hacer daño, y es algo a lo que estamos llamados, a amar a nuestros enemigos. Una vez aprendí algo muy interesante de esto, y es que la referencia a la que hacían era que las personas cuando golpeaban el cachete, bueno, la mejilla, ¿verdad? Lo hacían una vez, pero cuando lo hacían por segunda vez, su toga se caía y quedaban desnudos. Eso quiere decir que cuando no nos ponemos, como bien dices, como víctimas de la persona, sino como pacificadores, la gente agresora cae en conciencia de que están yendo mucho más allá de lo que la situación amerita, porque normalmente somos mucho más groseros con la gente más cercana y es algo muy extraño. Para terminar, ¿cuáles serían tus últimas recomendaciones para dejar que este antídoto entre a nuestra vida y vaya sanando y desintoxicando nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser? Porque yo creo que hasta físicamente se te nota, claro, cuando odias a alguien, cuando estás enojado con él o con ella, o incluso cuando no has pedido perdón. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, Steve? Hablo especialmente a todos los que somos así como más metidos en la iglesia, que muchas veces podemos pensar que por venir a congregarnos, o ahora que estamos viéndolo todo virtualmente, o por ofrendar, por formar parte de un grupo pequeño, relacionarnos con otros cristianos, que todo eso está muy bien, por adorar a Dios, que ya está, no importa las relaciones fuera de la iglesia, y que si me llevo mal con la gente, di sorry, mi lugar es en la iglesia. Mateo 5, 23 al 26, que es la continuación a cuando Jesús dice que el que le dice idiota se va para el infierno. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces nos habla un poco de que no importa qué tan pandereta sea usted, si usted tiene broncas afuera, mejor deje la pandereta de lado, vaya, solucione sus broncas, llévese bien con sus hermanos, perdone si tiene que perdonar, pida perdón si tiene que pedir perdón, y después venga, porque ahora sí Dios va a recibir su adoración como perfume fragante, ¿verdad? Y continúo. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guarda y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces también nos habla del valor y la importancia y casi que la urgencia de también pedir perdón. Si yo he hecho daño a alguien más, no tengo que esperarme un día más para ir a pedir perdón. Aquí nos habla de que ya ni siquiera se trata de si yo me quiero llevar bien con la persona o no, sino de las consecuencias que voy a recibir. Es totalmente control de la persona si nos perdona o no, pero el cambio que ocurre dentro de nosotros al tener la humildad de decir, madre, perdóname, me equivoqué, madre, perdóname, te hice daño, es algo sumamente poderoso donde Dios va a salir sumamente glorificado. Maravilloso, Steven, muchísimas gracias. Quedamos listos entonces para que este antídoto entre en nuestras vidas y nos permita ver cómo Dios sana nuestro corazón y el de las personas a nuestro alrededor. ¿Podrías, por favor, orar por nuestros chicos para despedir la enseñanza de hoy? Señor, muchas gracias por tu palabra, porque una vez más nos reta a salir diferentes, porque nos reta a hacer una diferencia, no solo en nosotros mismos, sino con las personas que nos rodean, Señor. Guíanos e ilumínanos para saber a quién tenemos que pedir perdón, también para saber a quién tenemos que perdonar, y a quién tenemos que ser luz por medio de esa paz que nosotros vamos a llevar. Ayúdanos a ser misericordiosos con aquellos que no lo merecen como nosotros no lo merecíamos cuando tú nos perdonaste, Dios. Ayúdanos también a ser esos peacemakers que lleven la luz del Evangelio a nuestras casas, a nuestros colegios, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, porque todos nosotros necesitamos este mensaje donde ese Dios grande, creador, todopoderoso, se hizo chiquitito, vino y murió por nosotros, nos perdonó cuando no lo merecíamos, Señor. Y de la misma forma queremos nosotros perdonar a aquellos que nos han ofendido, para que tu luz y tu evangelio
salgan glorificados una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao chicos, nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Esta reunión está pensada en vos para que crezcas en tu fe e invites a otros a que conozcan a Jesús y formen parte de la familia de la iglesia. Si te conectas por primera vez, escríbenos en nuestras redes sociales para conocer más de vos. Esperamos que hayas sido bendecido durante este tiempo y te invitamos a que sigas siendo parte de nuestra pastoral. Para eso, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Jóvenes Back.